Hola, buenas tardes. Gracias por conectarte y ser parte de Aprende en Casa. Estamos empezando una nueva experiencia de aprendizaje y en esta oportunidad recordemos que estamos iniciando la celebración del bicentenario de la independencia del Perú, por lo que es muy importante traer a la memoria los hechos más significativos que se vivieron en nuestro país durante este proceso para alcanzar su independencia. Por ese motivo, hoy empezaremos analizando esta etapa de la historia. Hoy trabajaremos la actividad que lleva por título Hechos y desafíos en la historia de nuestra independencia, correspondiente a las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano. ¿Qué haremos hoy? Hoy contaremos con espacios que nos permitirán conversar y expresar en familia respetuosamente nuestras opiniones sobre los procesos que se siguieron para lograr la independencia del Perú. ¿Cuál es nuestra meta de hoy? Al concluir nuestra clase del día de hoy, nuestra meta es identificar los sucesos más significativos en el proceso de la independencia del Perú y explicar las causas y consecuencias de la independencia del Perú en la celebración de su bicentenario a través de un texto argumentativo. Es momento de iniciar una nueva experiencia de aprendizaje considerando que estamos a puertas de celebrar la independencia del Perú. Este año es muy especial y diferente, no solo por las circunstancias que estamos viviendo, sino porque cumplimos 200 años de la independencia del Perú, es decir, celebramos el bicentenario. Por lo que te invito en este momento a observar el siguiente video. En agosto del 2014, en nuestro país empezaron las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia. El largo camino a la libertad empezó y terminó en la sierra del país. En Tungazuca, en noviembre de 1780, José Gabriel Túpac Amaru lideró una gran rebelión indígena que remeció hasta sus cimientos el Virreinato del Perú. En 1814, Cusco fue de nuevo el centro del descontento con la corona española. En agosto de ese año, los hermanos Angulo apresaron a los oidores de la audiencia y nombraron una junta de gobierno encabezada por el cacique Mateo Pumacahua. En 1821, San Martín proclamó la independencia. 3 años después, 2 batallas, la de Junín y la de Ayacucho, sellaron este proceso. Muchas mujeres tuvieron un papel protagónico en estos acontecimientos. Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita lideraron junto a Túpac Amaru la Gran Rebelión. Juana Noín y Ventura Barrientos Calamaqui tuvieron un papel protagónico en la Revolución de 1814. María Parao de Bellido dio su vida por la independencia en 1822. Celebrar el Bicentenario de la Independencia es recordar a los miles de hombres y mujeres que dieron su vida por una patria justa, por una nación en la que todos los peruanos y peruanas tengamos los mismos derechos y llevemos una vida digna. Después de escuchar la información, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti celebrar el bicentenario de la independencia del Perú? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la independencia? Conversa con tus familiares y responde de manera oral, respetando las ideas diferentes. Estas preguntas nos ayudarán a escribir nuestro texto argumentativo. Estamos hablando del bicentenario de la independencia del Perú. Vamos a informarnos sobre qué procesos siguieron para lograr la independencia del Perú. Por favor, tomen nota de lo que consideren importante. Les será útil para que escriban su texto argumentativo, ya que el tema es muy interesante. Como todos sabemos, la independencia del Perú fue el 28 de julio del año 1821. Ese día el general don José de San Martín proclamó la independencia con las palabras memorables que todos hemos escuchado. Estas fueron las palabras:
Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Bien, pero estas palabras y hechos no se produjeron de un momento a otro, sino que fueron motivadas por hechos anteriores. Antes de la independencia, el Perú era gobernado por el virrey La Serna, que representaba al rey de España y tenía poder absoluto sobre los territorios peruanos, o sea, que dominaban todo el territorio del Perú. Pero las ideas libertadoras de otros países que consiguieron su independencia, como Estados Unidos y Chile, el abuso y las injusticias hacia los indígenas y criollos, los privilegios de la aristocracia española, entre otras causas, provocaron la lucha de los peruanos por librarse de la monarquía española, o sea, que luchaban por su libertad. Años antes hubo intentos independistas, pero lamentablemente sin éxito. Francisco de Sela lo intentó en 1811, desde Tacna, Juan José Crespo y Castillo en 1812. Comenzaron una rebelión en Huánuco. Eso quiere decir que el pueblo peruano no estuvo ajeno a estos movimientos por la independencia. En 1814, los hermanos Angulo, junto a Mateo Pumacahua y Mariano Melgar, se levantaron en Cusco, Arequipa y Puno. Todos ellos luego fueron ejecutados. Eso muestra el poder, abuso e injusticia de los españoles en ese tiempo. La tarea era muy difícil porque Lima era el centro de poder español en toda América, pero aún así el general San Martín, en octubre del año 1820, al mando de un ejército, se estableció en Huaura y con ayuda de otros generales comenzó a acercar por mar y tierra la ciudad de Lima. Entonces aisló al ejército español para que se sintiera cercado y sin salida. Exactamente eso hizo que el virrey La Serna huyera a la sierra para reorganizar sus ejércitos. Durante los años 1820 y 1821 hubo algunas batallas ganadas por los ejércitos libertadores de San Martín, que también motivaron la salida de La Serna de Lima. Esas batallas animaron mucho a San Martín para entrar a Lima. Pero antes hubo varias proclamaciones de independencia que también motivaron mucho a todos los peruanos. El 27 de noviembre de 1820, San Martín hizo la primera proclamación de independencia en Huaura. Luego, el 29 de diciembre de 1820 fue en Trujillo y después en enero de 1821 en Piura y otras ciudades del norte del Perú. Luego el virrey La Serna abandonó Lima la primera semana de julio y dejó libre la capital para que San Martín hiciera su entrada la siguiente semana y después el 28 de julio se proclamara la independencia del Perú. Ahora enseguida vamos a hablar de las causas de la independencia del Perú. Podemos destacar diversos antecedentes que impulsaron la independencia del Perú. La influencia de las ideas libertadoras que se iniciaron con la independencia de Estados Unidos sobre la mayoría de las colonias americanas que luchaban por librarse de la monarquía española. Asimismo, la Revolución Francesa fue una importante inspiración para las colonias en su lucha contra el absolutismo. Ya en 1780, el líder indígena Túpac Amaru II había intentado una rebelión contra el gobierno español en Perú, y aunque esta fue duramente abatida, fue un antecedente fundamental para el proceso de independencia del Perú. El descontento por la discriminación, el abuso y la injusticia hacia los indígenas y criollos por parte del virrey español. La existencia de dos clases sociales, la aristocracia y la plebe, donde solo primero obtenían privilegios. Enseguida vemos las consecuencias de la independencia del Perú. Es cierto, aunque sobre las consecuencias hay varias interpretaciones, algunos manifiestan que cesó el hostigamiento e injusticias por parte de los españoles en todo el continente americano. Creo que fue un gran logro de la independencia.
También nace la República del Perú con la creación de un Congreso Constituyente en 1822 y la primera Constitución el año 1823. Sin embargo, en lo económico, el Perú quedó en una grave crisis debido a los gastos militares para lograr la independencia. Como buenos peruanos nos proponemos nuevos retos. En la historia del Perú hemos tenido grandes acontecimientos y personajes que nos llenan de orgullo por el esfuerzo que realizaron para lograr la independencia del Perú, pero debemos aprovechar la celebración del bicentenario de la independencia del Perú para identificar y reflexionar sobre algunas mejoras que aún falta por hacer en nuestro país en temas como alimentación, salud, educación, comunicaciones, entre otros, para el beneficio de todos los peruanos. Ahora que ya tenemos información sobre el proceso de la independencia del Perú, es momento de recordar que la meta de hoy en el área de comunicación es elaborar un texto argumentativo que permita explicar las causas y consecuencias de la independencia del Perú en la celebración de su bicentenario. Para elaborar nuestro texto argumentativo es necesario recordar lo que es un texto argumentativo, por lo que veremos en la segunda parte de nuestra clase.